Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Celebro y felicito la organización de este seminario por parte de nuestro Departamento de Derecho Público. El tema que me ha tocado dice relación con el gobierno y administración del Estado, y al haber tanta novedad en relación a la administración del Estado, me enfocaré en esta temática. Y digo esto como comentario general porque el anteproyecto contempla un epígrafe, Bases Generales de la Administración del Estado, en el capítulo 5. Lo mismo que acontece con la Constitución actualmente en vigor, pero a diferencia, la actual contempla 5 artículos. Vale decir, pasamos de un artículo a 5 artículos, y lo más relevante es que pasamos de 582 caracteres a 5.072 caracteres. ¿Qué les quiero llamar la atención a propósito de esto? La regulación de la administración en el anteproyecto es bastante más intensa, más densa de la que la constitucionalmente actualmente en vigor. Y sobre este punto podemos señalar, lo incrementa en 9 veces. 9 meses es la densidad del tratamiento sobre esta materia. Y alguien podría decir que bueno, pero yo digo que eso es malo. Es algo así como un humo de mal derecho. ¿Por qué? Porque nos encontramos frente a una hiperconstitución. ¿Qué es una hiperconstitución? Una constitución que entra a regular materias que corresponden en esencia a la ley. Y eso es lo que acontece con la administración. Pensemos que la Constitución actualmente en vigor, en ese artículo, el 38, establece que la organización básica de la administración es de competencia de la ley. O sea, la Constitución ni siquiera establece la organización básica, toda vez que se la remite a la ley. Y considero que la ley es la que debe regular esta materia, lisa y llanamente porque la administración se focaliza a las necesidades colectivas. Esas cambian y, por tanto, la administración debe adecuarse. ¿Cuál es el instrumento idóneo? Bueno, la ley. Y hay un problema adicional en este contexto. Nos encontramos con un derecho administrativo en forma. Un derecho que nos rige, que tiene fuente esencialmente legal y también jurisprudencial, y si el constituyente regula este derecho administrativo, puede afectarlo. Es algo así como que un elefante entrara en una cristalería, y esto genera un problema. ¿Cuál? En vez de avanzar, retrocedemos. En vez de tener más derechos, tenemos menos derechos. En vez de tener más libertades, tenemos menos libertades. Comentario especial. Primero, el proyecto se refiere a la función administrativa, da un concepto. Hoy por hoy, el concepto de función administrativa está en distintos cuerpos normativos. Subyace en la Constitución, se halla en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. El anteproyecto nos establece 3 conceptos: aprobar, ejecutar y controlar políticas públicas, planes, programas y acciones, promover interés general y proveer y garantizar la prestación de servicios públicos en forma continua y permanente. Me quedo solamente con esta idea clásica sobre el servicio público, porque nos dice que el servicio público se presta o ha de prestarse en forma continua y permanente. Continuo y permanente son conceptos sinónimos. La idea central del servicio público es satisfacer necesidades colectivas en forma regular y continua, tal y como nos señala expresamente la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Por tanto, hay un error en este texto al momento de definir la función administrativa en base al concepto del servicio público. 2. Establece igualmente principios. En el artículo 110 establece algunos principios. La actuación debe ser oportuna, colaborativa, coordinada. ¿Ya? También establece que debe actualizarse, modernizarse en razón de procesos, organizaciones, uso de herramientas, tecnología. Son principios que ya están recogidos en la legislación. Por ejemplo, este último no es más que el principio de actualización incorporado por la Ley de Transformación Digital a la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Se innova y establece algunos principios extraños, por así denominarlo. 1, está la administración al servicio de la persona y de la sociedad. ¿Ya? O sea, reestructura lo que es el principio de servicialidad, y lo llamativo es que nadie puede servir 2 señores, tampoco la administración. Luego señala que la actuación de la administración se hará en base a la evidencia científica y técnica aplicable. O sea, para ser funcionario de la administración del Estado prácticamente se requeriría ser científico conforme a estos criterios. Uno diría que bien, habrá mejor desempeño por parte de la administración, pero inmediatamente yo digo, bueno, la administración, su actuar se va a hacer más complejo, si esos son los criterios, y además el control,
va a ser bastante difícil, porque podrá oponer y decir, discúlpeme, yo actúo como administración conforme a la evidencia científica y técnica aplicable. También agrega luego y con los recursos disponibles, y ahí nos encontramos que tendría la excusa perfecta para decir, sí, ¿sabe qué? Incurrí en un daño, no actué bien, pero lo hice con los poquitos medios que dispongo. Vale decir, una hipótesis de eximente de falta de servicio, y también frente a prestaciones podría decir, por ejemplo, a propósito de las enfermedades poco frecuentes, decir, ¿sabe qué? No te puedo solventar ese tratamiento porque tengo escasos recursos. Lo señala expresamente el artículo 110. Establece un artículo derecho, me refiero al 16, número 9, derecho al trato digno, deferente, transparente, oportuno, objetivo, prestación eficaz, oportuna, no discriminatoria, las decisiones deben ser debidamente fundadas e impugnables. No hay nada nuevo en eso. Eso está todo reconocido en la legislación y la jurisprudencia. Pero en este capítulo sobre derechos frente a la administración agrega: el ejercicio de la potestad sancionatoria estará sometido a criterios de legalidad, eficacia, proporcionalidad en igualdad. ¿Qué significa esto en definitiva? Que se acaba el derecho administrativo sancionador. Ya no rigen los principios del orden penal aplicados con matices. Lo que rigen son estos criterios, que además, observen, son taxativos. Ya no rige el principio de legalidad cuando la administración aplica sanciones. Rige el criterio de legalidad. ¿Qué es eso? No sé. Y luego agrega: el procedimiento administrativo debe asegurar las adecuadas garantías. Miren ustedes, pasamos del reconocimiento jurisprudencial tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional en orden a que el procedimiento administrativo debe ser un debido proceso, ¿ya?, que se ha ido intensificando muy especialmente en el Tribunal Constitucional, a señalar, bueno, que no rige el debido proceso, sino garantías adecuadas. ¿Cuáles son las garantías adecuadas? Bueno, observen ustedes que avanzamos medio paso, pero retrocedemos 20. En cuanto a la organización, acá hay un problema de fondo, a mi juicio, trascendental. ¿Por qué? Porque establece una ley institucional, establecerá las bases generales de la administración del Estado. Viene a reemplazar el artículo 38, que señala algo totalmente distinto. La ley orgánica determinará la organización básica de la administración. Vean ustedes, acá lo que queda en evidencia es que el proyecto no le llama la atención o no advierte la importancia de tener este modelo, este molde de la administración: presidente, ministerios, subsecretarías, servicios públicos centralizados, descentralizados, algunos órganos exceptuados, etc. Pero ese esquema marcó un antes y un después en la administración chilena. Se explica por el desorden que había antes de la Constitución de 1980. Bueno, pareciera ser que a este texto no le interesa, porque dice que no debe establecer esa organización básica, solo las bases generales de la administración del Estado. No hay, por tanto, este mandato a establecer un molde, incluso es más, reconoce en la propia Constitución que habrán algunos servicios públicos técnicos autónomos e independientes, y reconoce la potestad autoorganizatoria. Todos los órganos de la administración podrán determinar cómo se organizan internamente, o sea, la idea de molde entre órganos y dentro de los órganos que nos otorga la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado hoy por hoy, perdería trascendencia. Pierde, por tanto, observen ustedes la idea de uniformar la administración, uniformar el derecho administrativo, que pasa precisamente por esa ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, que genera algo así como una fuerza centrípeta. Pero si desaparece esta idea de una organización básica, se va a generar el efecto diverso. Cualquier órgano va a tener su norma, su legislación, etcétera, y sus criterios y demás. Luego, distinguidos colegas, en relación a esto se establece una potestad autoorganizatoria. Hoy se reconoce, pero en forma bastante excepcional, la tienen las municipalidades, las universidades estatales, y también se ha ido reconociendo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero es excepcional. Sigue la idea del molde, de que existe un jefe superior del servicio, que existan departamentos, que existan oficinas y demás. Bueno, este texto señala: los jefes de servicio podrán siempre establecer la organización interna, denominaciones y funciones. Y así nos encontramos, distinguidos colegas, amigos,
con el tema de que se otorga esta potestad autoorganizatoria a todos los órganos sin ningún límite. Sin ningún límite. Miren ustedes, eso va a significar muy probablemente un crecimiento inorgánico. Mayores unidades se pueden suprimir, genera el problema de la supresión. Como por ejemplo en la universidad, cuando se crea un nuevo centro, esa es la potestad autoorganizatoria, se suprime. Bueno, eso lo podría hacer cualquier órgano conforme a esta norma. Puede establecer distintos nombres y podría incluso asignar funciones en forma absurda. Una superintendencia asignar la potestad sancionatoria a la oficina de parte. Así, al menos en una primera revisión de este texto. Luego se establecen servicios públicos técnicos autónomos o independientes. Esto es bastante llamativo. Abre la puerta este anteproyecto a que se establezcan estos órganos que serían autónomos o independientes, y se establecen diferencias en cuanto a designación del jefe de servicio, cesación, rendición de cuentas, restricciones, etc. Mi pregunta es la siguiente: bueno, si se encausa, se crea un órgano bajo este caparazón constitucional y es autónomo o independiente, ¿es una autonomía legal o una autonomía constitucional? Mi pregunta es, ¿qué relación tendría con el presidente de la República? ¿Habría una fragmentación de la soberanía? ¿Cómo sería el control de la Contraloría o judicial si es un órgano constitucional, autónomo y además independiente? Y acá lo llamativo es que se avisora el empleo numeroso, se abre la puerta, no para establecer un órgano, para establecer muchos órganos con esta característica. Ya no sería excepcional, como parece prudente, abre un forado a la uniformidad y constituye una suerte de paradministración, o sea, una administración que se va a regir por un marco normativo totalmente distinto. Acá hay una suerte de constitucionalización singular, pero en paquete. No es un órgano que se constitucionalice y se le otorga autonomía e independencia, sino que este abre la puerta a esta norma para crear una paradministración con estas características. Potestades. Se establece en este anteproyecto, se establece un artículo, el 110.3, que señala que los órganos de la administración del Estado propenderán a la eficacia y coherencia regulatoria a las normas reglamentarias que dicten. Miren ustedes, implícitamente le otorga a todos los órganos de la administración potestad normativa. Y vean ustedes que además lo establece con tal que lo hagan dentro del marco de sus atribuciones. Y también se establece la potestad sancionatoria. El artículo 16, número 9, señala: el ejercicio de los poderes sancionadores administrativos estará sometido a criterios de legalidad, eficacia, proporcionalidad e igualdad ante la ley. O sea, primero, la potestad sancionatoria siempre va a ser constitucional, cualquiera sea el órgano al que se le atribuya en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque se ha constitucionalizado. En segundo lugar, importa esta disposición una atribución implícita o tácita de la potestad sancionatoria a cualquier órgano de la administración. Si no, habría establecido la salvedad que esta norma rige cuando la ley haya atribuido la potestad sancionatoria. Vean ustedes. Y establece el ejercicio estaría sometido a criterios de legalidad, eficacia, proporcionalidad e igualdad ante la ley. Es el desmantelamiento del derecho administrativo sancionador. Con esta norma lisa y llanamente no existe. No rigen los principios del orden penal con matices, sino criterios. Los criterios no son principios. Yo entiendo al menos que no son inmutables como los principios. ¿Ya? Y observen ustedes también que es taxativa, son estos 4 criterios. Ya no son principios tomados del orden penal. Ya no aplicaría la culpabilidad, el non bis in idem, la prescripción. Agrega también, hay que agregar que el derecho administrativo sancionador es eminentemente jurisprudencial y su jurisprudencia básica está en el Tribunal Constitucional. Y este texto crea la Corte Constitucional. Vale decir, entrado en vigor este texto, desaparece esa jurisprudencia, pierde todo valor, pasa a ser prácticamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por eso no se llama Tribunal Constitucional, se llama Corte Constitucional. No es la continuadora constitucional, por así decirlo, del Tribunal Constitucional. Y téngase presente lo siguiente: un órgano de la administración con potestad normativa, con potestad sancionatoria, sometida a estos criterios, y un procedimiento administrativo que solo debe satisfacer adecuadas garantías, es el peor de los mundos. Concluyo solo con esta idea a propósito de la responsabilidad del Estado en tanto administrador.
Igualmente entra a analizar la responsabilidad del Estado, la subordina al factor de atribución falta de servicio y señala que la ley podrá establecer en casos fundados otros títulos de imputación. En otras palabras, acá se estatuye derechamente una tiranía de la falta de servicio. O sea, solo la falta de servicio sería el factor de atribución. Solo la ley fundada en forma excepcional podría establecer un título de imputación distinto, pero no un título de atribución, vale decir, excluye derechamente lo que conocemos como responsabilidad por acto lícito. Concluyendo, creo yo que el texto es verdaderamente, en materia de derecho administrativo, el ingreso de un elefante en una cristalería. Más que un avance, es un retroceso, y la lógica de cualquier proceso constituyente debiera ser precisamente lo contrario, una proyección o una progresión de derechos, más, no menos. Concluyo señalando este texto muy interesante de Pablo Uneus, Burócratas, del año 74, describe cómo era la administración en Chile antes, durante la década de los 60 esencialmente. Y llama la atención que él plantea que la burocracia al comienzo sirviente, luego es autónoma, y para describir cómo es esa fase de la burocracia autónoma, señala precisamente los órganos técnicos y luego pasa a ser la burocracia dominante. Creo que importa, en cierto modo, retroceder, pasar de una burocracia sirviente a una burocracia autónoma y finalmente a una burocracia dictaminante. Y finalmente, quizás hay que recordar los versos del poeta de Castilla: despacito y buena letra, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Y más que bien han de hacerse cuando de una constitución se trata, simplemente porque a esta corresponde nada más ni nada menos que fijar los límites de los poderes públicos y asegurar frente a ellos los derechos y las libertades de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Román, por su interesantísima y completa exposición también. Realmente para nosotros los administrativistas ha sido bastante complejo este texto. Yo no con las palabras tan maravillosas del poeta de Castilla, pero yo dije que la pluma había traicionado al escribiente. Pero bueno, algo por ahí estamos. Así que no sé si hay algún profesor que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo por lo menos tengo una, así que se la voy a decir inmediatamente. Me gustaría saber un tema que usted tocó respecto de los factores de atribución en materia de responsabilidad extracontractual del Estado. Siempre habíamos entendido que en esta materia, bueno, por vía jurisprudencial nunca el tema ha sido pacífico y al final lo que, digamos, se privilegió fue el tema de la falta de servicio. Pero normativamente siempre habían puertas mucho más abiertas y al final de cuentas el problema interpretativo lo fuimos solucionando con doctrina. 38 de la Constitución actual, lesión. Artículo 4 y 44 de la ley, 4 de la Ley de Bases, daño. Artículo 42, en este caso, falta de servicio. Artículo 156 de la Ley Orgánica, 152, perdón, de la Ley Orgánica de Municipalidades, principalmente por falta de servicio. Ahí tengo el recorrido completo. Entonces, al final de cuentas, siempre los factores de atribución fueron más amplios. O sea, y en ese sentido, esta restricción que el constituyente, y usted lo ha planteado muy bien, está haciendo este tema mucho más circunscrito. Y si lo agregamos a los otros elementos, que ya tuvimos algún momento complejo en ese tema con algunos fallos judiciales respecto de las posibilidades de la administración para cumplir con la satisfacción de las necesidades públicas de manera regular y continua, y cuando era falta de servicio y cuando no era falta de servicio porque la administración no tenía los recursos. Entonces, yo creo, si usted nos puede ilustrar respecto de su opinión, de que cuál podría ser una forma correcta de poder abordar el tema, pero que no limitara, porque yo también entiendo el tema del Estado, ¿sí? A veces el Consejo de Defensa del Estado en esto también tiene razón, o sea, que si se abre una puerta tan amplia, al final de cuentas no va a haber recursos en el presupuesto para pagar toda la sentencia. Pero yo creo que en un Estado social de derecho, que es el que está abriendo esta Constitución, este tema de la falta de servicios se puede volver bastante complejo en relación a demandar estas prestaciones efectivas del Estado.
Claro, muchas gracias. O sea, la primera idea central en materia de responsabilidad del Estado es el hecho de que la regla de responsabilidad no debe estar contenida en la Constitución, sino que en la ley. Principio, sí, y así lo hemos entendido a propósito del 38, inciso segundo de la Constitución. Ahí está el principio, pero la regla de responsabilidad es legal. Y eso señalan los autores lisa y llanamente porque de una u otra manera condenar al fisco de Chile por concepto de responsabilidad patrimonial de la administración del Estado importa una redistribución de fondos públicos. Por tanto, es, por así decirlo, una nueva ley de presupuesto. Y por ello entienden de que debe ser necesariamente solo la ley la que establezca la regla o el factor de atribución a aplicar. Y en ese contexto, ciertamente, nosotros tenemos una preeminencia de la falta de servicio. Por ejemplo, a propósito del artículo 42, pero no olvidemos que ese 42, al menos históricamente, siempre se entendió, no aplicaba a algunos órganos excluidos. Extrañamente, los órganos más dañadores, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. ¿Ya? Y a propósito de las municipalidades, se señala, responden principalmente por falta de servicio. Por falta de servicio, pero también por riesgo creado, por sacrificio especial, etc. O sea, admite nuestra legislación la posibilidad de otros criterios. Ciertamente que no se ha querido avanzar y cuando se ha avanzado, se ha establecido más obstáculos a propósito de la responsabilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en materia sanitaria. La ley 19.966 viene a ser un obstáculo. Pensemos el deber probatorio de la víctima de acreditar la falta de servicio en materia sanitaria. Pensemos la mediación obligatoria, solo para dar dos ejemplos. Por tanto, encontramos de que esta es una materia de la ley, que la ley debe establecer regímenes escalonados, que es lo que han señalado varios autores. Estoy pensando uno, español, Oriol, Mirpo y Pelat, en un libro de la responsabilidad de la administración del Estado hacia un nuevo sistema. Esto de que sea un sistema objetivo, un sistema subjetivo, con lesión o falta de servicio, todo pareciera ser que no es la solución óptima. Es necesario en algunos casos lesión, en algunos casos sacrificio especial, en algunos casos riesgo, en algunos casos falta de servicio, quizás incluso en algunos responsabilidad por el hecho ajeno, etc. Se puede admitir. Eso es de resorte exclusivo, creo yo, del legislador. Sin perjuicio de ello, obviamente el legislador va a querer establecer obstáculos, ¿ya? Y ahí es cuando le corresponde a la judicatura abrir la puerta a establecer lo que en justicia corresponda. Pensemos el caso Galletué, se fundamenta esencialmente en la equidad. ¿Ya? Lo mismo se hace a propósito de Quintana Elia del año 98, se funda en la desigual repartición de las cargas públicas. En otras palabras, que la ley establezca este factor de atribución, que lo haga de la mejor manera posible, estableciendo qué órgano, estableciendo qué función, pero ciertamente le cabe un rol trascendental a la jurisprudencia. Este texto aniquila completamente ese rol jurisprudencial. ¿Es la falta de servicio o es el factor de imputación que señale la ley en forma excepcional y fundada? Pero la jurisprudencia queda prácticamente brazos cruzados. ¿Ya? Y eso es lo que yo cuestiono de este texto en esencia. Muchas gracias. Profesor Claudio Moraga, el micrófono, por favor. Cito la exposición del profesor Román. A mí de la lectura que hice del anteproyecto, la parte que más me provocó ruido fue esta diferenciación entre el ejercicio de la potestad organizatoria, que es llevar el ejercicio del poder al diseño de las propias organizaciones, y al mismo tiempo la declaración de que esas organizaciones son técnicas, que es el alejamiento de la política precisamente de la administración. Entonces, hay como dos caras que están moviéndose que pueden llevar a la anulación de una y otra. Es como la pérdida de la idea napoleónica de la burocracia, la organización administrativa va a ser el instrumento con el cual se va a ejercer el poder, que es, yo creo, la forma como nosotros hemos estudiado y entendido que debe funcionar el sistema. Entonces, eso me llamó la atención. Y lo otro, esas expresiones que utiliza sobre autonomía e independencia, porque la autonomía, evidentemente, es esa idea de desacoplar de alguna forma la actividad de la organización administrativa del poder de control que tiene el presidente de la República. Pero no lo es la independencia. El organismo independiente no es el desacoplado, es el que precisamente, podríamos decir, todo lo opuesto.
se relaciona directamente con el presidente de la República sin pasar por un ministerio. A lo menos en lo que es la conceptualización hoy día de ese tipo de organismos públicos. Entonces, me quedo con la idea de, o aquí hay un problema de desconocimiento terminológico, o simplemente es un llamado a tener que escribir muchas páginas en el futuro para tratar de dar a entender o darle un sentido que nos parezca lógico a este tipo de disposiciones en el anteproyecto. No era una pregunta, era un comentario, pero si es sobre ese comentario, profesor, usted tiene otro mejor, se lo agradeceré para nuestra ilustración. Claro, muchas gracias. A mí me llamó profundamente la atención la referencia a la técnica, en orden a que la administración ha de obrar conforme a la técnica, y en segundo lugar, la existencia de estos órganos técnicos, y especialmente a propósito del control. ¿Cómo se va a controlar ese órgano independiente autónomo técnico en el ejercicio de una actividad técnica? Pensemos por parte de la Contraloría General de la República, pensemos por parte de los tribunales. O sea, acá sería necesario prácticamente un ente técnico de control, necesario un ente jurisdiccional técnico de control, ¿ya? No quiero pensar mal, pero la técnica hoy por hoy sirve para precisamente escapar del control y también escapar de la vinculación con la comunidad. Precisamente lo que señala este texto. Le llamaba mucho la atención que existieran órganos técnicos, porque con los órganos técnicos autónomos ya dejaban de ser o estar al servicio de la comunidad, estaban al servicio de esa técnica, de esa disciplina, y de un momento a otro pasaban a ser dominantes, a controlar a la sociedad. Entonces, es cierto, ese aspecto de la técnica me genera mucha duda en orden a que vaya a ser un mecanismo tendente a robustecer, blindar estos órganos esencialmente del control. Y ciertamente, a propósito de la autonomía e independencia, son conceptos distintos, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿por qué le da una categoría unitaria a estos órganos, uno autónomo, otro independiente, técnicos? ¿Ya? Pero lo relevante, creo yo, la razón, es establecer una nueva categoría regida por normas distintas y no por las comunes, las ordinarias. Por eso yo señalaba este texto cuando señala de que la ley de base establecerá las bases, ya no va a establecer la organización básica, le saca el molde, por así decirlo, la base del contenido que tiene nuestra ley, que es establecer este molde. Porque sin ese molde, bueno, ahora van a existir estos órganos que van a tener prácticamente su cuerpo normativo distinto, se van a regir por sus propias normas. Es algo así como estos órganos excluidos del 21, pero reconocidos 21 de la ley de base, pero reconocidos expresamente por la Constitución, señalados incluso cada uno de los acápites que debe referirse a su legislación especial, ¿ya? Creo yo que la idea de fondo es que no exista este orden que nos da la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Este molde ya desaparece y hay otros órganos que se rigen por sus normas distintas. Y cuando yo señalaba, bueno, ¿son legales o son constitucionales? Me da la impresión que son más bien constitucionales, porque la caparazón, la autonomía, está reconocida expresamente en la Constitución, sin perjuicio de que la ley va a atribuirle este carácter de servicio público independiente autónomo técnico a cierto órgano, ¿ya? En todo caso, yo creo que hay que tener en vista dos órganos que probablemente siempre me generan alguna duda y que pueden estar dentro de esta categoría: el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, ¿ya? Especialmente a propósito de la cesación del cargo. Ahí se establece un mecanismo, que es el mismo, de cesación del cargo, que es a instancia parlamentaria y que resuelve la Corte Suprema, que es una rareza que aconteció tiempo atrás, hubo un caso que se conoció. Ya, eso. Muchas gracias, profesor Román. Profesor Mario Fernández. Por favor, el micrófono. Es un comentario que envuelve una especie de autorreflexión, porque tiene que ver con los misterios de la discusión interna en la comisión. Pero no se habrá tenido nunca a la vista de que el modelo alemán de la estructura del Estado consulta 2 subsecretarios en cada ministerio, un subsecretario político y un subsecretario de carrera. Hay 2 subsecretarios, un subsecretario nombrado por el gobierno y un subsecretario que es
el más alto escalafón de la carrera del respectivo ministerio. No, nadie les habrá informado de que existen esos modelos. Es una autopregunta que no tiene por qué contestarla nuestro expositor, pero tiene que ver con lo que hemos hablado aquí, porque detrás de la expresión técnica siempre se esconde la expresión antipolítica. Yo solo mencionar algo bien, casi un dato anecdótico. Genaro Prieto tiene unas columnas que han sido recogidas en 2 libros, uno es con sordina, y ahí transcribe una supuesta carta del príncipe de Gales al rey de Inglaterra, ¿ya? Y en donde señala un problema de la administración chilena, esto en el año 25, señala de que está el técnico y el político, y frente a esa pugna siempre gana el político, ¿ya? Siempre gana el decreto ley, señala. Uno tiene el informe, el otro tiene la palabra, gana la palabra. Eso es lo que le estaría informando el príncipe de Gales al rey de Inglaterra. No deja de llamarme la atención porque esta pugna entre político y tecnócrata se dio muy especialmente precisamente en esos años. Y recordemos que Pablo Ramírez en el año 27, ahí con Carlos Ibáñez del Campo, pretendieron reemplazar todo lo que era una administración eminentemente política por una administración eminentemente técnica, los tecnócratas. Y esa discusión la vemos incluso durante los gobiernos de la Concertación. ¿Cuántas veces se acusó que obraban en base a lo que señalaban los tecnócratas y no los políticos? Entonces, solo llamar la atención sobre ese punto que me parece bastante interesante a considerar. Gracias. Por defecto administrativista, por mi área, voy a hacerme cargo también de lo que plantea el profesor Fernández. Lo que pasa es que en Chile tenemos un déficit enorme en el derecho administrativo y especialmente en la función pública. El empleo público en Chile no tiene una escuela de formación de partida. O sea, el Poder Judicial lo hizo, tiene en este caso la Academia Judicial. O sea, se pensó en eso. Siempre de alguna forma la Contraloría fue una escuela, pero tampoco hay una entidad que forme cuadro. Entonces, el tema de la profesionalización de la administración del Estado en Chile y de la administración pública en particular ha sido siempre un tema al debe. Tanto es así que las personas ingresan a la administración del Estado y adquieren la experiencia trabajando en la administración del Estado. ¿Ah? Lo segundo es que tampoco tenemos un civil service inglés. Entonces tampoco tenemos una formación de cuadros como en Francia, no tenemos la administración pública y la escuela de administración pública española. Entonces, todas esas cosas que no tenemos también van al déficit de lo que usted, profesor, comentaba, porque al final de cuentas la promoción y la estructura de la administración no permite que en definitiva la estabilidad de estas personas y con los años permanezcan, y con plantas muy pequeñas también, que ese es otro problema de la estructura, porque las plantas no se modifican y al final tenemos puros funcionarios a contrata o a honorario y después leyes de regularización y traspaso. Entonces, es un problema tan integral que yo creo que alguna vez yo lo comenté en un seminario en España. Yo dije, mire, el problema es que no hemos empezado nunca a hacer lo que tenemos que hacer. Y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es formar. Así que un comentario a su pregunta. Muchas gracias, profesor Román, nuevamente. Muchas gracias.